Mi jefa me reemplazó con una IA, y descubrí cuánto valía realmente mi trabajo. Nunca me pasó por la cabeza que un día tendría que competir con algo que no respira, no duerme y no siente. Durante casi 8 años trabajé en una empresa de tecnología como redactora técnica y coordinadora de contenido. Era un empleo estable, con beneficios, donde conocía cada proceso de memoria y me sentía útil. Mis compañeros solían decirme que yo era la voz humana detrás del código, porque lograba traducir ideas técnicas en algo que cualquiera podía entender. Amaba a eso. Sentía que, aunque no era ingeniera, aportaba algo real, algo que solo una persona con empatía y paciencia podía hacer. Pero en cuestión de meses, todo cambió. Todo empezó con una reunión de equipo un martes cualquiera. Mi jefa, Lisa, entró con su típica sonrisa de entusiasmo corporativo y anunció que la compañía estaba iniciando una fase de optimización apoyada en inteligencia artificial. Lo dijo como quien revela una gran oportunidad. Todos aplaudimos, algunos por educación, otros por miedo a parecer desactualizados. Yo fingí entusiasmo, aunque no entendía bien lo que significaba. Dijo que iban a implementar una herramienta capaz de generar documentación técnica, analizar feedback y producir informes automáticos. Les va a ahorrar tiempo y esfuerzo, repitió con una emoción que solo ella sentía. Al principio, lo vi como una curiosidad, me gusta aprender cosas nuevas, así que pasé horas explorando la herramienta, probando comandos y entendiendo su lógica. Reconocí su potencial, sí, pero también sus errores. Era buena escribiendo, pero fría, sin contexto, sin sensibilidad. Cuando redactaba instrucciones para usuarios, usaba expresiones como funcionamiento esperado o el sistema puede fallar de forma controlada, cosas que sonaban robóticas incluso para un ingeniero. Yo pensaba que jamás podría reemplazar la forma humana de explicar, de conectar. Qué ingenua fui. Las semanas siguientes, mi trabajo empezó a cambiar sin que nadie me lo dijera. Ya no me pedían que escribiera desde cero, querían que editara lo que generaba la IA. Me pasaba horas corrigiendo frases incoherentes, ajustando tono, revisando datos mal interpretados. Al principio, lo tomé como algo temporal, un proceso de transición. Pero pronto me di cuenta de que estaba entrenando al sistema. Cada vez que corregía algo, la herramienta aprendía. Cada vez que mejoraba un texto, se volvía más precisa. Sin darme cuenta, estaba puliendo al reemplazo que me iba a dejar sin trabajo. Recuerdo una tarde en la que, mientras revisaba un documento generado por la IA, noté que había usado una frase que yo solía emplear en mis textos: los usuarios deben ser guiados, no abrumados. Era mía. La había escrito cientos de veces, incluso la había usado en una presentación interna. Me quedé mirando la pantalla, sin mover el cursor. Era como ver mi reflejo en algo que ya no necesitaba de mí. Sentí una punzada de miedo, una de esas que te recorren el pecho y te dejan sin aire. Te noto callada últimamente, me dijo Lisa unos días después, cuando me llamó a su oficina. Solo estoy adaptándome, respondí con una sonrisa forzada. Sé que es un cambio grande, pero piensa en esto como una oportunidad. La IA no te reemplaza, te libera para hacer cosas más estratégicas. No supe si reírme o llorar. Más estratégicas, era la forma elegante de decir, menos necesarias. Poco a poco, los correos dejaron de incluirme en proyectos. Las reuniones se redujeron. Las solicitudes llegaban directamente al sistema de IA. Pasé de tener listas interminables de tareas a mirar la pantalla esperando algo que hacer. Me levantaba cada mañana sintiendo el mismo vacío que antes solo asociaba con el desempleo. Aunque seguía contratada, mi rol estaba desapareciendo frente a mis ojos. Una mañana de abril, recibí una notificación para una reunión de actualización de estructura. En cuanto vi el asunto, supe lo que venía. Lisa y un representante de recursos humanos estaban en la videollamada, con rostros que pretendían ser empáticos. Tu puesto será reestructurado, dijeron, como si esa palabra no doliera. Me ofrecieron una indemnización mínima y la posibilidad de colaborar externamente si surgían proyectos puntuales. Les agradecí por la oportunidad, colgué la llamada y me quedé inmóvil frente al monitor. No lloré de inmediato, ni siquiera me enojé, estaba abrumada. Lo que sentí fue una especie de desorientación, como si alguien me hubiera desconectado del mundo sin previo aviso.
Abrí mi carpeta de proyectos antiguos, los manuales que había escrito, los glosarios, las guías, todo lo que había construido. Ahí estaban mis horas, mis noches, mis ideas, reducidas a archivos que ahora un sistema podía replicar en segundos. Durante las semanas siguientes, traté de mantener la calma. Les conté a mis padres que había sido despedida, por reestructuración, evitando la palabra IA, porque ni siquiera yo sabía cómo explicarla sin sentir vergüenza. Intenté buscar empleo, pero en cada entrevista, el mismo tema aparecía: ¿tienes experiencia usando herramientas de generación automática de contenido? En otras palabras, ¿sabes manejar a la cosa que te dejó sin trabajo? Era como si me lo estuvieran restregando en la cara. Pasaba las noches despierta, mirando el techo y preguntándome en qué momento todo cambió. Antes, tener talento, escribir bien y ser responsable eran virtudes. Ahora, lo que más se valoraba era la eficiencia sin descanso. No podía competir con algo que no se cansa, que no pide vacaciones, que no siente ansiedad ni miedo. Una madrugada, abrí el correo de despedida que Lisa había enviado al equipo. Queremos agradecer a Emily por su contribución al desarrollo del sistema de documentación inteligente que hoy nos permite avanzar hacia una nueva era de eficiencia. Sentí un nudo en la garganta. Mi nombre estaba ahí, pero no como autora, sino como una nota al pie de algo que me había destruido profesionalmente. Empecé a tener ataques de ansiedad. No podía concentrarme. A veces, abría el editor de texto por costumbre y escribía cosas sin sentido, solo para sentir que todavía podía crear algo. Lo peor era la sensación de inutilidad. Nadie me necesitaba. Mis habilidades ya no eran un valor, eran una categoría obsoleta. Me costaba hasta salir de la cama. Me sentía reemplazada, desechable. Fue mi amiga Sara quien me sacó de ese estado. Una noche, me envió un mensaje. Vi que estás sin trabajo. Estoy haciendo trabajos freelance con startups, algunos aún necesitan redacción humana. Te puedo pasar contactos. Gracias, le respondí, pero no sé si tengo ánimos para empezar otra vez. Lo tienes que hacer, Em. Si una máquina te reemplazó, no significa que seas menos. Solo significa que el mundo cambió sin avisarle a nadie. Esas palabras me dieron un poco de esperanza, aunque apenas. Empecé a explorar plataformas freelance, ofreciendo servicios de revisión, adaptación y edición humana de textos generados por IA. La ironía era grotesca, ahora me pagaban por corregir lo que me había dejado sin empleo. Aún así, era eso o nada. Los primeros meses fueron duros. Las ofertas eran mal pagadas y la competencia enorme. Pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Me di cuenta de que, aunque la IA podía generar textos, no podía entender el contexto, ni la intención emocional detrás de una frase. Los clientes valoraban eso, aunque pocos lo decían en voz alta. Una tarde, mientras revisaba un documento que una empresa me había enviado, noté algo familiar. En la estructura del texto, en la elección de palabras, reconocí rastros de la misma IA que yo había ayudado a entrenar. Era como volver a ver a un viejo enemigo. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí control. Tal vez, por primera vez en meses, entendí que no todo estaba perdido. Esa noche, mientras cerraba la laptop, me di cuenta de algo: no había escapado de la IA, pero había aprendido a convivir con ella. Y aunque mi carrera no era la misma, seguía teniendo algo que ninguna máquina podía imitar completamente: la conciencia de lo que significa perderlo todo y seguir escribiendo de todos modos. Actualización 1. Han pasado casi 6 meses desde que perdí mi trabajo. Al principio contaba los días, luego las semanas, y ahora solo los llamo tiempo. Los días parecen mezclarse entre sí, sin fronteras claras entre lunes y domingo. A veces me sorprendo mirando el reloj sin saber en qué momento del día estoy, pero al menos ya no lloro frente a la pantalla. El trabajo freelance me ha mantenido a flote, aunque apenas. Vivo en un pequeño apartamento de una sola habitación y me las arreglo con lo que gano editando y corrigiendo contenido generado por IA. Me parece absurdo que eso se haya convertido en una profesión, Human Touch Editor. Es un título elegante para alguien que arregla errores que antes no existían. Los clientes me envían artículos, manuales o campañas completas que una IA produce en segundos, y yo debo revisar tono, coherencia y emociones. Que suene más humano, dicen. Esa frase me persigue.
Hay noches en las que, mientras trabajo, escucho el zumbido del refrigerador y me pregunto si mi vida se redujo a esto, una mujer que edita lo que las máquinas dicen, intentando que suenen menos como lo que son. Me da rabia, pero también miedo. No por el trabajo, sino porque siento que el mundo se mueve hacia una versión de sí mismo en la que las emociones solo importan si son rentables. Hablo poco con la gente desde que trabajo por mi cuenta. Las plataformas freelance son impersonales, los clientes te ven como una herramienta, no como una persona. Nadie te pregunta si dormiste bien, si estás enferma o si llevas 3 días sin salir. Eres un número con buena puntuación y entregas puntuales. A veces intento mantener conversaciones normales con los clientes, pero rara vez responden más allá de lo necesario. Me pagan, dejan una reseña y desaparecen. Una vez, un cliente me envió un mensaje que me dolió más de lo que debería. Había corregido un texto técnico extenso y, al final, me escribió: excelente trabajo, se nota que aún hay humanos que pueden mejorar lo que las máquinas hacen. Lo dijo como un cumplido, pero para mí sonó a epitafio. La ansiedad no se fue, solo cambió de forma. Antes me angustiaba perder el trabajo, ahora me preocupa que la IA deje de necesitarme incluso para corregirla. He visto publicaciones en foros donde dicen que los nuevos modelos ya pueden detectar sus propios errores. Que pronto los editores humanos serán innecesarios. Cada vez que leo algo así, mi estómago se contrae. Una tarde, mientras caminaba por el parque para despejarme, escuché a 2 jóvenes hablando de cómo ChatGPT les había ayudado a crear una startup completa. Uno de ellos decía, riendo: ni siquiera necesitamos contratar redactores, esto lo hace todo. No pude evitar mirarlos. Se veían tan seguros, tan llenos de ese entusiasmo que yo tenía cuando creía que el futuro era emocionante y no una amenaza. Me dieron envidia, pero también tristeza. Cuando regresé a casa, me senté frente al espejo. Me noté más delgada, con ojeras marcadas y el pelo sin brillo. Había descuidado todo: mi alimentación, mi sueño, mis relaciones. La IA no solo me había quitado el trabajo, me había quitado la versión de mí que se sentía capaz. Esa noche, mientras intentaba dormir, empecé a pensar que quizás necesitaba ayuda profesional. Pero incluso en eso, la IA ya estaba metida. Busqué terapia online, y lo primero que apareció fue un chatbot especializado en salud mental. Cerré la página de inmediato. No podía soportar la idea de contarle mis miedos a otra máquina. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sara. Te tengo algo, decía. Era una oferta de una pequeña empresa local que quería contratar a alguien para revisar contenido de marketing humano, sin IA. Dicen que quieren recuperar el estilo natural de antes. Me pareció irónico, casi gracioso. Pero acepté. El proyecto era temporal, apenas 3 semanas, pero significó un respiro. Trabajé en una oficina pequeña, con personas reales, voces, risas y café compartido. Me di cuenta de cuánto extrañaba el ruido humano, el caos de lo imprevisible. En una de las reuniones, uno de los diseñadores dijo algo que me quedó grabado: las máquinas hacen buenos bocetos, pero solo nosotros sabemos cuando algo tiene alma. Esa frase fue una pequeña luz al final del túnel. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al final del proyecto, la empresa decidió adoptar una herramienta de generación de campañas, para reducir costos. Otra vez el ciclo. Me fui caminando esa tarde con un nudo en el pecho, sintiendo que el mundo me empujaba hacia un lugar donde ya no encajo. Esa noche lloré en silencio, sin lágrimas dramáticas, solo ese llanto seco producto de la impotencia. Pero entre el cansancio y la tristeza, también empecé a sentir algo distinto. No era rabia, ni resignación. Era una especie de impulso. No podía seguir dependiendo de trabajos temporales o de corregir errores ajenos. Tenía que encontrar una manera de usar lo que sabía de otro modo. Esa misma semana, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí una frase. No puedo competir con la IA, pero puedo ser algo que ella jamás será: alguien que siente. Empecé a anotar ideas para un proyecto propio. Tal vez un blog, o una comunidad de escritores humanos, o un espacio donde las palabras aún importen por lo que transmiten y no solo por lo que venden. No tenía un plan concreto, pero sí una certeza: no quería seguir siendo la sombra de una máquina. Y aunque todavía tenía miedo,
sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. No esa esperanza ingenua del pasado, sino una que se construye sobre las ruinas. Actualización 2. Crear algo propio suena inspirador hasta que lo intentas. La motivación es fuerte las primeras semanas, pero la realidad te golpea rápido. No hay ingresos estables, no hay horario fijo, no hay jefa que te diga qué hacer, pero tampoco hay nadie que te pague a fin de mes. Mi proyecto empezó como una idea para recuperar lo humano en el lenguaje. Quería crear un espacio donde la gente pudiera compartir textos escritos sin filtros de IA, donde las palabras tuvieran errores, pausas, imperfecciones, porque ahí está la vida real. Lo llamé Humanverse, casi como un chiste, pero el nombre se quedó. El primer mes lo dediqué a diseñar el blog, buscar dominio, crear redes sociales y escribir artículos sobre lo que estaba pasando en el mundo laboral. Me basé en mi experiencia, pero también en las historias de otros. Descubrí foros llenos de personas que habían perdido su trabajo por la automatización, programadores reemplazados por código generado, traductores desplazados por modelos multilingües, diseñadores que ya no recibían encargos porque la IA lo hace más rápido. Era una epidemia silenciosa. Uno de mis primeros textos se volvió viral, fui entrenadora de la IA que me dejó sin empleo. Lo escribí con el alma. Describí la mezcla de orgullo y traición que sentí al ver que mi conocimiento se había convertido en el motor que me empujó fuera del sistema. Lo publiqué sin esperar nada, pero en cuestión de días, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Gente de distintos países me contaba historias parecidas, algunos enojados, otros tristes, otros simplemente confundidos. Me di cuenta de que no estaba sola. Durante un tiempo, Humanverse fue mi salvavidas. No me daba dinero, pero sí sentido. Escribía casi todos los días, a veces hasta la madrugada, impulsada por algo que ni yo entendía. Cuando alguien me agradecía por poner en palabras lo que ellos no podían decir, sentía que, aunque el mundo se volviera más mecánico, todavía había espacio para lo humano. Pero la realidad, como siempre, se encargó de recordarme que la pasión no paga las facturas. Mis ahorros se agotaron. Los trabajos freelance empezaron a escasear y, para colmo, una de las plataformas donde trabajaba implementó su propia función automática de revisión. Con la nueva actualización, nuestros clientes podrán obtener resultados más rápidos sin intermediarios humanos. Era un correo breve, pero devastador. Otra puerta cerrada. Recuerdo el día en que tuve que elegir entre pagar la factura del Internet o la de la luz. Elegí el Internet, porque sin él no podía trabajar ni mantener el blog. Pasé 2 noches enteras con velas encendidas, escribiendo en la oscuridad, con la laptop casi sin batería. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Sara. Me daba vergüenza admitir que había caído tan bajo, que la mujer que antes coordinaba equipos ahora vivía con miedo de abrir su cuenta bancaria. Empecé a tener pensamientos oscuros. No de esos que te llevan al extremo, pero sí de los que te hacen cuestionarte para qué seguir intentando. Todo el mundo hablaba de adaptarse, de reinventarse, como si fuera tan fácil. Pero, ¿cómo te reinventas cuando el mundo avanza sin mirar atrás, cuando todo lo que sabías hacer ya no sirve? Una tarde, me encontré frente al espejo otra vez. Llevaba días sin salir, sin comer bien, sin hablar con nadie. Mis manos temblaban por el café y la ansiedad. Respiré hondo y me dije en voz baja, no quiero desaparecer. No sé de dónde salió esa frase, pero fue suficiente para hacerme reaccionar. Decidí pedir ayuda. Fui a una sesión con una terapeuta humana, insistí en eso, y le conté todo. Le hablé del despido, del blog, de la impotencia, de la soledad. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, estás de duelo, Jade. Perdiste algo que amabas, y el mundo te dice que no llores por ello porque era solo trabajo. Pero no era solo eso. Era tu propósito. Esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo. Lloré ahí mismo, sin disculparme. Y cuando salí del consultorio, el aire se sintió distinto. No más liviano, pero sí más real. Con el tiempo, retomé el blog con un enfoque nuevo. Empecé a escribir no solo sobre el impacto laboral, sino sobre la salud mental detrás de todo esto. Entrevisté a personas reales, no con fines virales, sino para entenderlas. Una de ellas era un ingeniero que perdió su puesto cuando su empresa implementó IA generativa. Me dijo algo que me quedó grabado,
no me dolió perder el empleo, me dolió que ni siquiera alguien me dijera gracias. Solo me reemplazaron con un clic. Esas palabras se convirtieron en el eje de mis nuevos textos. Humanverse empezó a tener más visitantes, incluso medios pequeños compartieron mis artículos. Un día, recibí un correo de una periodista que quería hacerme una entrevista. Tu historia refleja lo que muchos están viviendo, pero pocos se atreven a contar, escribió. Acepté. La entrevista salió publicada en una revista digital, por primera vez en mucho tiempo, mi nombre volvió a aparecer en un espacio profesional. No como empleada, no como editora fantasma, sino como yo. Aún así, seguía viviendo al límite. Tenía que buscar trabajos esporádicos para mantenerme. Había días en que me sentía fuerte y otros en que apenas podía levantarme. Pero incluso en esos momentos, escribir seguía siendo mi forma de resistencia. Una noche, después de terminar un artículo sobre la fatiga emocional en la era de la eficiencia, recibí un mensaje inesperado. Era de Lisa, mi antigua jefa. No supe qué sentir. En el mensaje decía: leí tu blog. Quería decirte que tus textos me hicieron pensar mucho. La empresa está atravesando algunos cambios, y honestamente, el equipo no se siente igual sin ti. No respondí enseguida. Me quedé mirando el mensaje, dudando entre la curiosidad y la rabia. Habían pasado casi un año desde mi despido, y justo ahora, cuando empezaba a levantarme, ella aparecía. No sabía si quería una disculpa o si solo buscaba limpiar su conciencia. Guardé el mensaje y apagué la pantalla. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder. No porque no doliera, sino porque entendí que ya no necesitaba su validación. Esa noche dormí tranquila. No por haber recuperado nada, sino porque al fin supe que, a pesar de todo, seguía siendo yo. Actualización final. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana y veo cómo empieza a amanecer. No tengo horario, pero mi cuerpo ya se acostumbró a levantarse temprano. Tal vez porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo algo por lo que hacerlo. Han pasado casi 2 años desde aquel día en que perdí mi trabajo. Si alguien me lo hubiera dicho entonces, habría pensado que mi vida se había terminado. Y en cierto modo, sí lo hizo. Pero lo que vino después no fue el fin, fue otra versión de mí que nació en medio del caos. Dicen que las oportunidades nacen del caos, y ese fue mi caso. Humanverse creció más de lo que imaginé. Empezó siendo un blog solitario y ahora es una comunidad de miles de personas que comparten textos, experiencias y reflexiones sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas. No somos anti-IA, eso sería absurdo, pero sí defendemos algo que la mayoría olvidó: la importancia del error, la pausa, la duda, el alma en cada palabra. Recibí propuestas para monetizar el sitio, para convertirlo en un producto. Pero aprendí a reconocer cuando una oportunidad puede devorarte disfrazada de progreso. No quise que Humanverse se convirtiera en otra herramienta que vende emociones empaquetadas. Lo mantuve simple, orgánico, sin anuncios invasivos, solo con un espacio para donaciones. Y, sorprendentemente, la gente empezó a apoyar. No por obligación, sino porque se sintieron parte de algo real. Hace poco, fui invitada a dar una charla en una universidad. Era sobre el impacto humano en la era de la inteligencia artificial. Me temblaban las manos antes de hablar. Ver a tantos jóvenes, algunos con laptops abiertas, otros grabando con sus teléfonos, me hizo recordar a la versión de mí que creía que el futuro era un lugar seguro. Les conté mi historia sin adornos, cómo pasé de ser una empleada con estabilidad a convertirme en una estadística más de la automatización. Les hablé del miedo, de las noches sin sueño, de la sensación de ser invisible, y de cómo descubrí que aún había espacio para nosotros, los imperfectos, lo orgánico. Cuando terminé, una estudiante se acercó llorando. Me dijo: mi mamá perdió su trabajo el año pasado por lo mismo. Yo pensé que nadie entendía lo que eso se siente, gracias por decirlo así. Ese momento valió más que cualquier contrato, más que cualquier ascenso. Porque entendí que mi historia, esa que tanto me avergonzaba al principio, ahora servía para que otros no se sintieran solos. Con el tiempo, volví a tener estabilidad, aunque distinta a la que conocía. No gano tanto como antes, pero vivo con propósito. Sigo editando textos, pero ya no por obligación,
sino porque disfruto de devolverles humanidad a las palabras. A veces colaboro con empresas que quieren rehumanizar su comunicación. Es curioso, ahora me pagan por lo mismo que antes consideraban una desventaja. Un día, mientras revisaba un correo, vi uno que me hizo sonreír, era de Lisa, otra vez. Esta vez no era un mensaje breve, sino una confesión. Me contó que la IA que implementaron terminó generando errores graves, y que el equipo había pasado meses intentando corregir la falta de tono humano. También me dijo que habían perdido a varios clientes, y que ahora estaban buscando consultores externos con experiencia en comunicación empática. Terminó su correo con una frase. Si alguna vez quieres volver, las puertas están abiertas. Leí ese mensaje 3 veces, luego lo borré sin responder. No por rencor, ni orgullo, sino porque entendí que ya no pertenecía a ese mundo. Volver habría sido como revivir una versión de mí que ya no existe. No quería regresar a una oficina donde lo humano solo se valora cuando lo pierden. Esa noche salí a caminar, sin destino. Sentí el aire fresco, el ruido de los autos, la vida real moviéndose sin algoritmos. Pensé en lo que había pasado, en cómo una simple herramienta me llevó a perderlo todo, pero también a encontrar algo que nunca habría descubierto de otra forma. No sé qué vendrá después. Tal vez las IA sigan evolucionando hasta escribir mejor que nosotros, hasta predecir lo que queremos decir antes de pensarlo, pero ahora entiendo algo, lo humano no se mide en eficiencia ni en velocidad, sino en el eco que deja lo que hacemos. A veces me preguntan si todavía tengo miedo de ser reemplazada y la verdad es que sí, pero ya no por las máquinas. Me da miedo que olvidemos quiénes somos cuando dejamos que ellas piensen por nosotros. Cierro esta actualización con la misma frase que escribí en mi libreta aquella noche en que decidí no rendirme. No puedo competir con la IA, pero puedo ser algo que ella jamás será, alguien que siente. Y mientras haya alguien del otro lado que lea mis palabras y se reconozca en ellas, sabré que sigo existiendo en el único lugar donde las máquinas no pueden llegar, la emoción que se enciende cuando una historia te hace sentir vivo. Historia 2. Mi exnovio usó mi nombre para endeudarme, y casi destruye mi vida. Nunca pensé que un simple correo del banco pudiera cambiarlo todo. Era un martes cualquiera, de esos en los que la rutina se siente tan predecible que ni siquiera revisas tu bandeja de entrada con atención. Yo estaba en la oficina, tomando café frío, cuando leí el asunto, confirmación de solicitud de crédito aprobado. Lo abrí sin pensarlo, convencida de que era spam, pero no lo era. Ahí estaba mi nombre completo, mi dirección antigua, mi número de identificación, y una cifra que me dejó helada. Al principio, creí que era un error administrativo, me reí incluso, pensando que alguien en el banco había tecleado mal un número, pero cuando llegaron las llamadas, cuando los mensajes de texto empezaron a llegar uno tras otro pidiendo pagos atrasados, mi cuerpo empezó a temblar, me decían que debía más de $20.000. Yo, que apenas llegaba a fin de mes, que todavía contaba los billetes para el alquiler, que nunca había tenido una tarjeta con tanto límite. Mi primer impulso fue llamar a mi banco. Señora, aquí aparece su firma digital y su dirección de correo electrónico, me dijeron con la voz plana de quien repite lo mismo cada día. Luego pedí un reporte de crédito, tardó 15 minutos en llegar, 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Cuando lo abrí, me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. 3 préstamos personales, 2 tarjetas de crédito y un plan de financiación electrónica a mi nombre. Todo había empezado hacía 8 meses, justo después de que terminé con Diego. Lo nuestro no fue un final explosivo, ninguno gritó ni rompió nada. Solo se fue apagando, como una vela en una habitación sin aire. Habíamos vivido juntos casi 2 años, compartiendo gastos, contraseñas, cuentas. Recuerdo haberle dado una vez mi documento escaneado para que me ayudara a renovar el seguro del auto. También recuerdo haberle dejado una carpeta con mis papeles en el escritorio, justo antes de mudarme. Jamás imaginé que esa confianza sería el arma que usaría contra mí. La primera vez que lo sospeché, sentí náuseas. No podía ser él, me repetía. Diego no era un santo, pero tampoco un delincuente. Sin embargo, todo encajaba, las fechas, las direcciones, incluso la afirmación de saber que era la única persona con la que había compartido mis datos personales, incluso, descaradamente había falsificado mi firma, no era perfecta, pero bastaba para convencer a un banco. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Pasé horas revisando movimientos, fechas, correos, comparando firmas.
Sentía el corazón en la garganta, una mezcla de rabia, miedo e impotencia. No era solo el dinero, era la sensación de que alguien había tomado mi identidad, mi yo, y lo había ensuciado con sus mentiras. Las semanas siguientes fueron un infierno de llamadas y explicaciones. Tuve que contar la historia 1000 veces, al banco, a las agencias de crédito, a la policía. Siempre el mismo tono incrédulo del otro lado de la línea. ¿Está segura de que no fue usted? En ese punto entendí algo que nadie te advierte: cuando te roban la identidad, no solo te quitan tu dinero, te roban la credibilidad. Nadie cree que una persona tan normal pueda ser víctima. Me citaron en la comisaría. Llevé todo lo que pude: correos, copias, capturas de pantalla. Me asignaron un número de denuncia y me dijeron que esperara. Estas cosas toman tiempo, señorita. Tiempo. Esa palabra se volvió una pesadilla, porque mientras la investigación avanzaba lentamente, las facturas seguían llegando, y cada llamada que recibía era una puñalada: su deuda se ha vencido, su cuenta será enviada a cobros judiciales. Fue entonces cuando decidí contratar una abogada, Emma, una mujer de voz firme y mirada tranquila. Me explicó con precisión quirúrgica lo que debía hacer: denunciar oficialmente por robo de identidad y fraude, contactar a las 3 agencias de crédito para colocar una alerta de fraude, y guardar cada correo y cada carta como evidencia. Me habló también de las posibles consecuencias para el responsable: prisión, restitución, cargos federales si el fraude cruzaba estados, pero lo que más me impactó fue su advertencia final. Isabel, prepárate emocionalmente, estos casos no solo se pelean con documentos, también con paciencia, te van a poner en duda, te van a hacer sentir que estás exagerando. Pero no estás loca. Estás reclamando lo que es tuyo. Me aferré a esas palabras, pero no sabía todavía cuánta razón tenía. Porque mientras yo me hundía en trámites, Diego seguía su vida como si nada. Lo veía publicar fotos, reír en redes, viajar. Era como si nada de esto existiera para él. Y lo peor era que, legalmente, aún no podía acusarlo, no había pruebas concluyentes, solo sospechas y coincidencias. Un mes después, mi abogada me llamó temprano en la mañana. Conseguimos algo. Un perito informático había rastreado las direcciones IP desde las cuales se solicitaron los préstamos. 3 coincidían con cafés cercanos al antiguo departamento de Diego. Otro provenía de su propio vecindario. Además, una empresa de mensajería confirmó que una tarjeta de crédito enviada a nombre de Isabel había sido recogida por un hombre que firmó con un nombre ilegible, pero con la misma dirección que Diego usó durante años. Ahí se acabaron mis dudas. Fui a buscarlo, no para gritar, sino para verlo a los ojos. Cuando abrió la puerta, tenía la misma sonrisa cínica de siempre, esa que solía parecerme encantadora y ahora me daba ganas de llorar. ¿Qué pasa, Isa?, dijo, fingiendo sorpresa. ¿Qué haces tú aquí? Le mostré el documento del banco. ¿Me vas a decir que esto también es una coincidencia? Él miró el papel, respiró hondo y soltó una carcajada. No tengo idea de qué hablas. Tal vez deberías revisar mejor tus cuentas. ¿Usaste mi nombre para sacar préstamos?, le pregunté, con la voz temblando. Por favor, no seas dramática, no sé de qué hablas. Quise abofetearlo, pero me contuve. No porque no lo mereciera, sino porque entendí en ese momento que no valía la pena desgastarme más. Me di la vuelta y me fui. Esa fue la última vez que lo vi fuera de una sala judicial. Semanas después, la fiscalía abrió formalmente una investigación. Descubrieron archivos en un disco duro incautado durante un allanamiento, copias escaneadas de mis documentos, correos falsificados y registros de transferencias con mi nombre. La prueba era irrefutable. A partir de ese momento, mi historia dejó de ser una pesadilla personal y se convirtió en un caso criminal. Y fue entonces cuando entendí que no solo me habían robado dinero. Me habían robado mi nombre, mi reputación, mi tranquilidad. Y que el proceso de recuperarlo todo iba a ser mucho más largo que cualquier deuda. Actualización 1. El día que recibí la llamada de la fiscalía sentí una mezcla imposible de alivio y terror. Habían decidido formalizar la acusación contra Diego. Los cargos: robo de identidad, fraude financiero y falsificación de documentos. No eran palabras vacías. Eran delitos con peso, con consecuencias, pero también significaban algo más:
que todo lo que me había pasado dejaba de ser un malentendido y se convertía oficialmente en un crimen. Durante las primeras semanas, viví pegada al teléfono. Mi abogada, Emma, me llamaba constantemente para actualizarme. Me explicó que el caso se estaba moviendo rápido porque había evidencia digital sólida, direcciones IP, copias escaneadas de mis documentos, y registros de transferencias hacia una cuenta que, aunque estaba a nombre de otra persona, usaba un número telefónico vinculado a Diego. Incluso había cámaras de seguridad que lo mostraban en una sucursal bancaria, entregando papeles con mi firma falsificada. Cuando escuché eso, lloré. No por la confirmación de su culpa, eso ya lo sabía, todo apuntaba a ello, sino porque, de algún modo, aún guardaba la esperanza irracional de que todo fuera una confusión. Pero no. Era real. El hombre con el que había compartido casa, sueños y cenas de domingo había usado mi confianza como trampolín para su propio beneficio. Las audiencias preliminares comenzaron en marzo, no había cámaras, ni prensa, ni nada cinematográfico. Solo una sala pequeña, con olor a café viejo, donde la fiscal expuso los cargos y los investigadores presentaron la evidencia. Diego estaba allí, sentado frente a mí, evitó mirarme al principio, pero cuando lo hizo, sonrió. Esa sonrisa fue lo más perturbador de todo. No era culpa, ni miedo. Era soberbia, era burla. Como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Su defensa alegó lo predecible, que alguien lo había incriminado, que otra persona usó su red wifi, que las copias de mis documentos pudieron haberse filtrado desde cualquier lugar. Incluso insinuaron que yo estaba exagerando el daño. Que no había pérdida real, porque los bancos podían revertir los cargos, fue humillante. Pero la fiscalía tenía más de lo que él imaginaba. Habían encontrado un correo electrónico que envié hace 2 años con mis documentos adjuntos, el mismo que usó para iniciar las solicitudes falsas. También había una nota de voz donde él, sin darse cuenta, había mencionado el préstamo que nos salvaría un tiempo. Su propia voz, su propio teléfono. Cuando el juez escuchó eso, Diego bajó la mirada, por primera vez, pareció entender que aquello ya no era un juego. El proceso fue largo. Durante meses tuve que repetir una y otra vez cómo nos conocimos, cómo obtuvo acceso a mis datos, cómo descubrí el fraude. Cada testimonio se sentía como abrir una herida distinta. Y aunque Emma me acompañaba a todas las audiencias, había momentos en que me sentía completamente sola. Nadie te prepara para la frialdad de un sistema que te obliga a revivir tu trauma en términos legales, la parte afectada, la denunciante, la víctima. Yo no era Isabel, la mujer traicionada. Era un expediente más. Mientras tanto, mi vida diaria seguía siendo un caos. A pesar de la investigación, seguía recibiendo notificaciones de cobro. Los burós de crédito no se mueven al ritmo de la justicia. Tuve que enviar copias de la denuncia, cartas certificadas, formularios interminables. Me rechazaron una solicitud de empleo porque mi historial financiero mostraba inestabilidad. Me sentí marcada, como si el delito que él cometió me persiguiera a mí. Hubo días en los que quise abandonar el caso. Pero cada vez que miraba mi nombre impreso en esas facturas que no había firmado, recordaba lo que me habían hecho y me negaba a rendirme. Emma me repetía. Él cuenta con que te canses, que lo dejes pasar, no le des ese poder. La investigación concluyó 6 meses después, el fiscal presentó una acusación formal y el juez admitió los cargos. A partir de ahí, Diego tuvo 2 opciones, ir a juicio o aceptar un acuerdo de culpabilidad. Optó por el acuerdo, admitió haber solicitado los préstamos usando mis datos, sin intención de perjudicarme directamente, una frase que todavía me quema por dentro, era un descarado. El tribunal lo condenó a 4 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a la mitad, y lo obligó a pagar restitución completa más una multa por fraude. Además, emitieron una orden de alejamiento definitiva y se le prohibió acercarse o contactarme por cualquier medio. El día de la sentencia, lo vi una última vez, me miró desde el banquillo, esposado, y dijo: «Yo solo quería salir adelante, no sabía que esto te iba a hacer tanto daño». Tuve que contener las lágrimas. Porque esas palabras, más que un pedido de perdón, fueron una muestra de su egoísmo hasta el final. No sabía si era ingenuo, tonto o muy malvado. Cuando todo terminó, no sentí alivio inmediato, sentí vacío. Vacío por el tiempo perdido, por la confianza rota, por la forma en que un rostro conocido puede convertirse en la causa de tus pesadillas.
Durante los meses siguientes, trabajé con una agencia de reparación crediticia y poco a poco fui limpiando mi historial. No fue fácil, pero cada vez que lograba borrar una deuda falsa sentía que recuperaba una parte de mí. Hoy todavía sigo pagando abogados, todavía tengo cartas abiertas con bancos y aún despierto a veces en mitad de la noche pensando que llegará otro correo con mi nombre mal usado. Pero también sé algo que antes no sabía: recuperar tu identidad no es solo un trámite, es un proceso emocional. Y aunque el sistema legal nunca devuelve lo perdido, al menos me devolvió algo que él me había quitado mucho antes de usar mi documento: la voz para defenderme. Actualización 2. Han pasado casi 2 años desde el juicio. A veces siento que fue hace una década, y otras, como si hubiera ocurrido ayer. La vida siguió su curso, pero no como antes. Las cicatrices que deja algo así no se ven, pero te acompañan a todas partes, en la forma en que desconfías de la gente, en cómo miras 2 veces los extractos bancarios, en cómo guardas tus documentos bajo llave como si fueran dinamita. Después de la sentencia, pensé que todo terminaría con el sonido de la puerta del tribunal cerrándose detrás de Diego, que el sistema pondría las cosas en su lugar y yo podría respirar otra vez, pero no fue así. La parte más difícil vino después. Cuando el silencio judicial llega, nadie te dice qué hacer con el vacío que deja, no hay protocolos para curar el miedo, ni abogados que te enseñen a dormir tranquila, los bancos habían cerrado los casos, las deudas habían sido anuladas, mi crédito comenzaba a recuperarse, pero mi mente no. Durante meses, cualquier número desconocido en mi teléfono me hacía temblar. Cada vez que recibía una carta por correo, sentía un nudo en el estómago. Había desarrollado una hipervigilancia constante, un estado en el que incluso los gestos cotidianos me parecían sospechosos. Comencé terapia. Mi psicóloga me explicó que lo que sentía era una forma de trastorno de estrés postraumático financiero, un concepto que ni siquiera sabía que existía. Cuando alguien destruye tu seguridad económica, destruye también tu percepción de control, me dijo. Y tenía razón. Recuerdo una sesión en la que me pidió que describiera la sensación exacta que me provocaba pensar en Diego. No fue odio. Fue traición institucionalizada. Porque cuando alguien te roba dinero, puedes recuperarlo. Pero cuando alguien te roba el nombre, la identidad, y además lo hace sin pensar en si haría daño o no, lo que se quiebra es algo mucho más profundo. Durante el primer año, no supe nada de él. La orden de alejamiento lo mantenía lejos y, según el sistema penitenciario, se estaba comportando adecuadamente. Aún así, un día, en pleno verano, llegó una carta sin remitente. Era su letra. No la abrí. La llevé directamente a la policía. Me dijeron que no podían hacer mucho si no había contacto directo, pero registraron el incidente. Esa noche dormí con las luces encendidas. Unos meses después, me enteré de que había solicitado libertad condicional anticipada. Mi abogada, Emma, me llamó para informarme. Tiene derecho a pedirla, me explicó, pero podemos oponernos. Si lo haces, deberás asistir a la audiencia y dar tu testimonio sobre cómo te ha afectado. La idea de volver a verlo me enfermó. Literalmente. Pasé días con náuseas, sin poder comer. Pero fui. No porque quisiera enfrentarlo, sino porque me negaba a permitir que mi silencio lo beneficiara. Cuando me llamaron al estrado, mis manos temblaban, pero mi voz no. Conté lo que había vivido, lo que todavía vivía. Les hablé de las noches sin sueño, de la ansiedad cada vez que debía firmar un documento, de cómo tardé meses en poder usar mi tarjeta de débito sin sentir culpa o miedo. Quizás él ya cumplió su tiempo en prisión, dije, pero la condena que me dejó a mí todavía sigue. El juez escuchó. No dijo mucho, pero al final, denegó su libertad condicional. Diego deberá cumplir la totalidad de su sentencia. Salí de la sala con un temblor en las piernas, pero también con una sensación que no recordaba desde hacía años: poder. No venganza, ni satisfacción. Poder. El simple hecho de poder contar mi historia frente a la ley, sin tartamudear, sin justificarme, fue la verdadera reparación. Con el tiempo, la vida empezó a calmarse. Volví a trabajar a tiempo completo, me mudé a otro apartamento, y comencé a salir con alguien. Se llama Marco, y aunque fue difícil al principio, porque yo analizaba cada palabra, cada movimiento, como si buscara señales de peligro, su paciencia me enseñó que no todos los hombres que te dicen, confía en mí, esconden algo detrás.
Aún así, hay cosas que no se borran. Todavía no puedo ver una notificación del banco sin sentir el corazón acelerarse. Todavía me cuesta llenar formularios en línea. Y aunque sé que Diego sigue tras las rejas, hay una parte de mí que no termina de creerlo. Hace poco recibí una carta del Departamento de Justicia informándome que, una vez cumpla su condena, tendrá antecedentes penales por fraude y no podrá acceder a créditos, empleos financieros ni contratos gubernamentales. Fue una forma elegante de decirme, ya no podrá hacerte daño de esa manera. Y aunque lo agradecí, me di cuenta de algo más importante, la justicia no siempre sana, pero sí marca límites. Hoy, mi nombre volvió a ser solo mío. Está limpio en el sistema, en los registros, en los bancos. Pero más que eso, está limpio en mi conciencia. Ya no me siento culpable por haber confiado. Porque entendí que la culpa no es del que confía, sino del que traiciona. Y si algo aprendí de todo esto, es que el amor sin límites y la confianza sin prudencia son terreno fértil para el abuso. Diego me robó dinero, pero también me enseñó algo invaluable, que nadie puede usar tu nombre si tú aprendes a defenderlo con voz y con verdad. Actualización final. Hoy se cumplen 3 años desde que el juez dictó la sentencia y Diego cumplió su condena hace 6 meses. No me avisaron oficialmente, pero lo supe, me llegó un correo de la Fiscalía notificándome que la orden de alejamiento seguía vigente, y que cualquier intento de contacto debía reportarse de inmediato. No tardó mucho. 2 semanas después, alguien dejó una carta en la puerta de mi edificio. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con su letra, no la abrí. La llevé directamente a la policía, tal como me habían enseñado. El agente me miró con una mezcla de comprensión y rutina. Está haciendo lo correcto, me dijo. Esa frase me acompañó toda la noche, por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí calma. Ya no era la mujer que temblaba ante cada llamada. Era alguien que sabía cómo defenderse. Mi vida, poco a poco, volvió a llenarse de cosas simples, las tardes con mi perro, los cafés en silencio, los mensajes de mi hermana los domingos. Marco sigue a mi lado. Me ayudó a entender que no tengo que pedir disculpas por tener miedo, ni sentir vergüenza por haber confiado. Hace poco firmamos juntos un contrato de alquiler, y cuando escribí mi nombre en la línea final, sentí un nudo en la garganta. No por el pasado, sino por todo lo que había sobrevivido, que aunque no hubo violencia física, fue algo que pudo haber destruido mi vida. Con el tiempo, mi caso se convirtió en un ejemplo para otros. Emma, mi abogada, me invitó a una conferencia sobre víctimas de fraude por confianza. Me pidió que contara mi historia. Dudé, pero acepté. Cuando subí al estrado y vi a otras mujeres escuchando en silencio, entendí algo que no había comprendido durante todo el proceso: mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un testimonio. Una advertencia. Un recordatorio de que la traición no siempre llega con violencia visible, a veces llega disfrazada de amor y se firma con tu propio nombre. Conté todo, el miedo, la vergüenza, la impotencia, pero también la fuerza que descubrí cuando decidí no quedarme callada. Al final de la charla, una mujer se me acercó. Tenía los ojos hinchados y las manos frías. Me dijo: estoy pasando por lo mismo, gracias por hablar, ahora sé que no estoy sola. Esa frase valió más que cualquier indemnización. A veces, todavía me cuesta dormir. Hay noches en que sueño con el sonido de las notificaciones del banco o con la voz de Diego justificándose. Pero ya no me despierto temblando. Me levanto, tomo agua, miro a mi alrededor y recuerdo que estoy a salvo. La diferencia es que ahora no vivo esperando que el pasado se borre. Vivo agradecida de haberlo superado. Hoy mi nombre está limpio. No solo en los registros financieros, sino en mi conciencia. Ya no lo asocio con la víctima de un fraude, sino con la mujer que se defendió, que enfrentó un sistema lento y a un hombre manipulador, y que, aún así, logró recuperar su vida. Cuando la gente me pregunta si lo perdoné, contesto lo mismo cada vez. No lo hice por él, lo hice por mí. Porque entendí que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es solo dejar de cargar con lo que no te pertenece. Y si algo aprendí de todo esto, es que una firma no define quién eres, pero la forma en que luchas por recuperarla, sí. Hoy entiendo que alguna vez di por sentado el valor de mi nombre, de mi identidad, sin imaginar cuánto costaría limpiarla. Ahora la valoro,
La defiendo y la aprecio más que nunca. Y solo poder decir eso, después de todo, ya es una victoria. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.